Va. Listo, pues ¿qué tal? Bienvenidos, estamos aquí con nuestro amigo Daniel Olvera, un gran amigo. Tenemos ya, que será unos 4 años, yo creo que de conocernos, se pasa el tiempo un poco rápido. Una gran persona, un gran ser humano y sobre todo con mucha capacidad, muy inteligente en la parte de la matemática, algo que a los mexicanos a veces, en general a la sociedad le duele bastante el término, pero realmente son maravillosas y vamos a platicar entre amigos. Ahora sí que, ¿cómo estamos, Daniel? ¿Qué tal, Cristian? Bien, efectivamente hace como 4 años más o menos que tuvimos contacto por primera vez y ya a partir de ahí hemos compartido pensamiento, ideas, pues una experiencia compartida muy interesante. Pero bien, aquí estamos listos para la charla. Eso es todo. Sí, muy bien. Yo creo que hemos platicado efectivamente muchas cosas porque han salido muchos temas en común, además de la cultura, el gusto por la ciencia, por las matemáticas, y nos hemos encontrado en muchos lugares para platicar estos temas. Este, estudiaste licenciatura en matemáticas, ¿sí estoy bien? O Sí, sí, así se llama licenciatura en matemáticas en la UAM Iztapalapa. en la UAM Iztapalapa, igual con muy buenos maestros, ¿no? Ahí la UAM. Sí, sí, no, excelentes, excelentes. De todas las áreas, ¿eh? También cuando toca tomar optativas, por ejemplo, estuve en clases de Enrique Dussel de oyente y pues también en todas las áreas, sí, muy, muy buena institución. ¿Ahí hacen qué hacen? ¿Título o tesina? Para titularse hacen tesina, proyecto, tesis. Sí, sí, puede ser por un proyecto, digamos, un trabajo o la cuestión de la tesis. Es Ajá. dos formas. En tu caso, cuál fue? Un trabajo de investigación en coordinación con unos profesores de ahí del mismo, de la UAM, con temas estaban estudiando lo que le llaman geometría molecular, como analizando moléculas, digamos, porque ves que por ejemplo, un electrón no puede ser identificado así en un lugar y en un punto en el Ujú. espacio de manera exacta, sino que hay una nube de probabilidad, ¿no? Lo que le llaman la nube electrónica. Sí, Entonces, pues me enviaban, digamos, mapas así, con este tipo el de patrón, ¿sí? Y ya hacía como un análisis de probabilidad, qué geometría podría tener claro. esa molécula, y ya se clasificaban de acuerdo a las características en común, en las propiedades geométricas o químicas. Y ese mismo trabajo me sirvió. Oh, qué interesante, muy bien. Y esta parte, digo, ahora, también muy de lleno siempre en la cultura. ¿Tú ya cuánto tiempo tienes en la cultura o que te metiste en la parte de la mexicanidad como tal? Pues recuerdo que iba saliendo de tercero de secundaria y entrando a la preparatoria. Fue que me acerqué a un grupo de danza principalmente porque pues yo pasaba por donde había un grupo y se escuchaba que estaban haciendo sonar el huehuetl y pues nacía esa inquietud de acercarme a la danza, la vía de acceso. Ya me acerqué, les pregunté que si podía formar parte, me invitaron, tuve la primera experiencia haciendo danza, siguiendo los pasos de los demás danzantes. Ya me sentí bien y ya a partir de ahí fue que empecé a buscar más, involucrarme, empecé a conocer más gente en otros lugares y pues fui pues adquiriendo parte de ese conocimiento y hasta Y la luego fecha. sumando con la matemática, ¿no? En Sí, esta parte de la matemática vigesimal. sí, sí es lo que principalmente ahorita le doy esa visión, ¿no? Ya con la visión de matemáticas empecé a analizar
Pues lo primero fue preguntarme o cuestionar por qué el sistema decimal de numeración indoarábigo es, digamos, hegemónico en todo el planeta, en su mayoría, ¿no? ¿Por Ujú. qué ocupamos el decimal y no otro? ¿A qué razones obedecería? Entonces, pues se Claro. da uno cuenta que no obedece a una situación netamente matemática, sino que Científica. sí, sí, es un capricho cultural de un pueblo que se impone sobre otro y se va tomando ciertas decisiones y total de que el sistema decimal fue escogido, no sé por qué razones, pero matemáticas. Tenemos un sistema matemático en general, el ser humano usa un sistema matemático basado no en una evolución científica, sino en una cuestión militar, ¿no? De quién ganó el poderío militar o político en ese tipo de caprichos de la misma historia, ¿no? Que se van dando. Sí, pues tiene varias vertientes, ¿no? El hecho de que, por ejemplo, los árabes hayan sido parte de esa dispersión del sistema decimal, porque prácticamente por ellos es que se dispersa por toda Europa y luego cuando pues vienen Ujú. los españoles que traen esa influencia también, pues traen esos conocimientos y pues como se da esta idea de que pues se empezó a tener cierto, le llaman algunos filósofos de la descolonización, le llaman racismo epistémico, ¿no? Que digamos que desprecian o invisibilizan nuestros conocimientos e imponen los suyos, pero no hubo pues una razón de ser científica, matemática, que haya determinado que la humanidad contara con el sistema decimal, con los numerales indoarábicos. Ya, pero esta parte, bueno, a mí sabes que me encantan también las matemáticas, como ingeniero, digo, sabemos que tenemos, como ser humano tenemos la capacidad de crear lo que queramos, ¿no? Existe como tal una base en esta parte numérica de sistemas binarios, sistemas octales, sistemas hexadecimales y está el sistema vigesimal. Tú que has tenido mucho acercamiento en términos de las escuelas, o sea, que nos cuentes ahí un poquito la experiencia, pero tú en términos de las escuelas, ¿el ser humano es más fácil que piense en términos vigesimales o da lo mismo o hay una facilidad mental de cómo estructuramos nosotros el pensamiento matemático? Sí, eso fíjate que eso está bien interesante porque tiene muchas implicaciones. Implica tanto la base de numeración como los numerales, o sea, la forma en la que tú escribes el número también Ujú. depende de pues esa facilidad o esa forma de enseñar en los niños. Por ejemplo, hablando del sistema vigesimal de Anáhuac, ese sistema que es, pues como su nombre lo dice, base 20, que utiliza un punto para el 1 y una línea para el 5, tiene desde el punto de vista pedagógico muchas bondades, mucho potencial, porque para empezar son símbolos así muy elementales para la mente, por ejemplo el punto, ¿no? El punto para representar al uno o la unidad es un símbolo universal y súper sencillo, intuitivo, así tú lo ves y inmediatamente sabes que es la unidad, ¿no? Ujú. Entonces, si hacemos esta, pues como por llamarle comparación, no por el hecho de confrontación, sino haciendo una revisión crítica bien analizada, por ejemplo, el sistema decimal de numeración que utiliza los símbolos de los que conocemos, ¿no? Del 1 al 9 más el 0, Ujú. implica de entrada que relativamente pues, son bastantes símbolos, bastantes numerales, que en su misma forma de escribirlos no describe lo que realmente es, ¿no? Porque en matemáticas, por ejemplo, se considera la existencia del 1 y que a partir de ahí, por ejemplo, el 2 es dos unos, ¿no? Dos unidades. El 3 pues tres unos, pero pintamos el 3 así y no nos da una descripción de qué
está representando, porque en realidad esos son numerales y cada número es un conjunto de unidades. Por ejemplo, el 5 es un conjunto de 5 unidades que lo representamos así en el sistema indoarábigo decimal. Pero si vemos, por ejemplo, los numerales que se utilizaron en Anáhuac, el punto, pues ahí está el 1, ¿no? 2 puntos, claro, te está ahí ya describiendo que son 2 unidades, los de 1, te está mostrando el conjunto ya de manera muy explícita, ¿no? 3, pues 3 puntos, 4, 4 puntos, y cuando llega al 5 se simplifica en una línea, ¿no? Y también eso tiene su implicación, su razón de ser, porque analizando investigaciones que hacen, por ejemplo, neurocientíficos, que analizan de cómo es que el ser humano percibe el número, han llegado a la idea de que nacemos ya en nuestros genes, igual que muchas especies de seres vivientes en el planeta, con un sentido que le llaman el sentido numérico, que es una percepción natural, intuitiva del ser humano, capaz de abstraer la numerosidad de lo que te rodea, ¿no? Por ejemplo, reconocer cantidades, ¿no? A simple, por el mecanismo cerebral, ¿no? Que lo localizan en el lóbulo parietal izquierdo, por aquí, ¿no? Que es el área según encargada de la matemática, y que ese sentido es tan natural que, y es no muy evolucionado, digamos, es algo que traemos así ya de nacimiento, y que se limita hasta el número 4, según todos estos estudios neurocientíficos. La percepción natural, así intuitiva, que tú reconozcas una cantidad sin la necesidad abstracta de contar, de remitirte allá a lo que es contar, que digas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así lo natural es hasta 4. Ya 5 empieza a tener su grado de complejidad, 6, 7, 8, ¿no? Pues ya necesitas esa abstracta capacidad de contar que Construir se algo en aprende. el cerebro, ¿Sí? necesitas construir Sí, un sí, sí. aprendizaje. Pero naturalmente hasta el 4. Entonces, pienso que esta estructura de los numerales de Anáhuac obedecen a algo similar, porque es una matemática que no te obliga tanto a la memorización, porque el sistema decimal, queramos o no, tiene cierta carga de memorización, porque son muchos símbolos, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, y sus posibles combinaciones, que son las tablas de multiplicar, por eso que la tabla del 1 y la del 2 y del 3, porque no puedes empezar a operar sin tener memorizar esas posibilidades. Y también cuando es una matemática que te obliga a tener un pensamiento solamente numérico. Digamos que tienes que estar consciente siempre de cantidades, y pues son procesos como que van desgastando un poco el funcionamiento de la mente de los niños. Quizás por eso siento que se aturden un poco, porque tienen que esforzarse mucho, pero la matemática de Anáhuac es tan simple, y en su simpleza radica su grandeza, ¿no? Porque en matemáticas sabemos que entre más simple, mejor. Por eso van a escuchar en la prepa que les dicen, simplifica el resultado, simplifica la fracción. Entonces, hay un punto, hay una línea, son poquitos numerales, pero se puede hacer Lo toda más la importante es matemática, ¿no? que no por simple, o sea, todo lo contrario, muy simple, pero muy poderosa, más poderosa incluso que el sistema decimal. Sí, sí, Entonces, pedagógicamente hablando tiene mucho, mucho, y científicamente hablando igual, ¿no? sí, Nada más científicamente, que, o sea, tenemos mucha llegada. En esta parte, a lo mejor hay dos partes importantes aquí en la parte que es muy interesante, la parte del, uno, los símbolos que mencionas tú, ¿no? O sea, usar dos y tres símbolos si queremos manejar el cero, pero es única y exclusivamente en un momento de tiempo, ¿no? Fuera de eso, el punto y la línea hacen toda la operación, el trabajo. Contra un montón de simbolitos, pero es a veces complicado, o al menos lo que me ha tocado, porque digo, tú sabes más en la parte didáctica y de haber estado con escuelas, con primarias, con gente de secundaria, que nos ha llegado a tocar a ver, que les enseñan un poco de todo, ¿no? Desde la matemática, un poco de lengua,
de poesía, de danza, y las escuelas se nutren muchísimo de toda esta cultura, pero a veces yo creo que para la gente le cuesta trabajo entender que el 2 se arraiga con un problema ahí, ¿no? El 2 es un símbolo, pudiera ponerse de otra manera, pudiera haberse hecho un ganchito diferente, no sé, una forma diferente, pero fue una invención humana, ¿no? En realidad lo que existe es, como dices, la unidad y luego otro símbolo que crea ese tipo de conjunto de unidades, ¿no? Entonces, cuando mucha gente, incluso en la cultura, nos ha tocado que pues utilizan los números tradicionales, ¿no? Del 1 al 9, para representar el sistema también vigesimal, se confunden, porque creen que el sistema vigesimal implica nada más lo mismo, pero contar de 20 en 20, y es una matemática distinta. O sea, una parte es el tipo de matemática y el valor como tal que representa cada símbolo, el valor puntual numérico, y otra parte los símbolos que ocupamos, que simplifica absolutamente todo. Pues yo creo que es muy interesante esta parte, y la gente no alcanza a veces a percibir esta parte importantísima. En el sistema decimal podemos contar de 10 en 10, de 20 en 20, de 30 en 30, 40 en 40, 50 en 50 o de 100 en 100, es lo que queramos, pero sigue siendo decimal. Cuando hablamos de sistema vigesimal, no solo es porque contemos de 20 en 20, los valores cambian, igual que en octal, hexadecimal. Pues si tenemos, por ejemplo, un número que es el 111, por dar un ejemplo muy claro, el 111 vigesimal, ese número no es el 111 en decimal, y la gente cree que sí, pero no, Claro. no es lo mismo, o sea, no vale lo mismo. El 111 en vigesimal es el 421 en decimal, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí. ya la gente empieza a confundirse, pero esta confusión es lo que se vuelve muy interesante, porque esta confusión dices, ¿cómo es posible eso? Bueno, es que yo tengo uno, uno y uno, y ese uno, uno, uno representa que en el primer espacio, si lo hacemos con manzanas, tengo una manzana. En la segunda parte, en el caso de vigesimal, tengo una caja con 20 manzanas, y en la otra tengo un contenedor, ¿no? Con 400 manzanas. En total, 400 más 20 más una, 421 manzanas. Entonces, no es lo mismo en esta parte, un número, no por utilizar el símbolo representa lo mismo. Pues en matemáticas nos obligan mucho, y en las universidad, a poderlo incluso nombrar, ¿no? Si es octal, ponle un 8 para que no nos confundamos. Si es decimal, pues ponle ahí abajito que es 16, o si es vigesimal, pues ponle un 20, o para poder no confundir con los mismos símbolos. Entonces, toda la confusión radica muchas veces porque utilizamos los mismos símbolos del 0 al 9. Si hacemos lo que tú comentas, que está padrísimo, que esta parte de utilizar simplemente un punto y una línea, se acaba la confusión, ¿no? Claro, porque matemáticamente hablando, los dos sistemas de numeración, el vigesimal y el decimal, son formalmente equivalentes. Tanto podríamos fusionar los numerales de punto y línea en base 10, que hay trabajos que hacen eso, por ejemplo, el doctor Luis Fernando Magaña, del Instituto de Física de la UNAM, o utilizar estos símbolos numerales indoarábigos en base 20, ¿no? O sea, son formalmente equivalentes, pero lo importante de analizar nuestro sistema de numeración, que ahora ya como matemático a mí me sorprende, ¿no? Y hablo ya más allá de una simple simpatía cultural, de Ujú. una simple, pues incluso fanatismo, ¿no? O sea, es una cuestión bien analizada que pienso que sería bien, pues, de utilidad para la humanidad, porque ese sentido numérico del que hablan los neurocientíficos no depende del contexto cultural del ser humano, es algo Claro. que traemos todos los humanos. Entonces, creo que es una herramienta que puede ser utilizada a escala global para entender el número y tiene muchas implicaciones. Por ejemplo, eh, podría pensarse que utilizamos el decimal porque los números redondos, ¿no? Que el 10, que el 30, que el 50, que el 100, que el 1000, pero eso es
también totalmente arbitrario, y un número redondo depende del sistema de numeración que estés utilizando. Entonces, en el vigesimal, pues los números redondos son otros, ¿no? Y si hubiéramos sido entrenados desde niños en ese sistema, tan fácil reconoceríamos un número redondo como en el decimal, ¿no? Entonces, no es un hecho de que porque los números redondos, por eso ocupamos el decimal, ¿no? Por ejemplo, hay otra cuestión que he notado mucho en la educación formal, se habla de sistemas de numeración posicionales y no posicionales, ¿no? Los posicionales son estos que le dan un orden y un valor al espacio, y los no posicionales son los que tienen cierto caos, ¿no? Como el sistema romano, por ejemplo, de los números romanos. Pero el sistema de numeración de Anáhuac, digamos que obedece a una dualidad en toda su expresión, porque también no es ni 100% posicional ni 100% no posicional, sino que es como una mezcla de ambas propiedades. Porque, por ejemplo, el 19, ¿no? Que son 3 barritas y 4 puntos, bien, igual sigue siendo 19 si pongo 2 barritas, los 4 puntos y arriba otra barrita, ¿no? O sea, obedece a ciertas características de un sistema de numeración acumulativo, pero pero también le da valor al espacio por veintenas. Entonces, no es ni 100% posicional ni 100% no posicional. O sea, es interesante. Es un sistema de numeración tan elegante, sencillo, simple, y a la vez con un potencial fuerte, ¿no? Por eso te digo, va más allá de una simpatía cultural. Sí, yo creo que hay muchos temas. A mí me gusta mucho profundizar en el tema incluso de a dónde nos va a llevar esta parte, porque para mí es un tema de evolución humana, que hubo su retroceso en una parte en el oscurantismo, pero tenemos que regresar a esa parte de evolución humana que teníamos en el sistema vigesimal. Y esto nos lleva en la parte de implementarlo y ver cómo las implicaciones que tiene al usar el sistema vigesimal de forma contundente en nuestra vida nos puede llevar también en una parte de física cuántica a una sincronía de tiempo-espacio distinta. Y eso nos permite sincronizarnos a nosotros de forma diferente y a nuestro cuerpo que responde a estímulos diferentes. Entonces, parece que no tiene sentido. Dice, pues voy a contar, al final de cuentas no vas a contar igual. Y pareciera que va a ser lo mismo, pero en el temas incluso de calendárica y toda esta parte, también hay unas implicaciones muy fuertes, porque no es lo mismo, no tiene sentido que en lugar de que el día se llame lunes, llamarle perro, o en vez de que se llame martes, llamarle flor. En realidad no hay un cambio. El cambio está al utilizar el sistema vigesimal dentro de la parte calendárica. Ahí sí hay un proceso de pensamiento distinto y obviamente tiene implicaciones sociales y a nivel de tiempo-espacio cuántico también diferente. Es un tema, digamos, para platicar muchísimo tiempo, porque a lo mejor la gente cree que estamos debrayando, pero son cuestiones muy demostradas con la física, ¿no? O sea, la física cuántica, los investigadores han trabajado años para demostrar cómo se modifica el tiempo y el espacio, y parte de las implicaciones es que pues, nosotros no podemos, para evolucionar o para hacer esta parte, movernos más rápido como personas, ¿no? O sea, si en velocidades muy altas, el tiempo tiene ciertas características y el espacio también. Pero sí podemos utilizar una matemática distinta. Y a veces se cree que esta parte de hablar de matemática de Anáhuac, como es algo que en su momento existió por nuestras grandes culturas, en las culturas madre, de alguna manera es algo viejo, es algo que ya no tiene utilidad y que solamente es un hobby, un pasatiempo, como le quiera decir la gente, ¿no? Pero realmente es un tema totalmente actual y la gente tiene que saber ese tipo de cosas, ¿no? En su momento las computadoras tenían un sistema base octal y llegó un punto en que las computadoras no podían dar más con ese sistema, ¿no? Partiendo obviamente después de traducir al binario, pero se utilizó por algo el hexadecimal y durante muchos años fue el punto de evolución de las computadoras.
¿sí? El sistema o el mundo que conocemos hoy se lo debemos en términos de tecnología al sistema hexadecimal. Pero llegó un punto en que se quedó corto, cuando se empezó a utilizar la inteligencia artificial, redes neurales artificiales y otras cuestiones con múltiples variables, como una cuestión de geolocalizadores ahí a través del celular para poder determinar rutas y tráficos, encontrando variables, porque esto es matemática pura, ¿no? Encontrando variables de muchas personas manejando, y llegó un punto en que las computadoras no podían más, y las computadoras empezaron a dar otra vez otro salto cuando dijeron, nos quedamos corto con el hexadecimal, y el día de hoy las computadoras utilizan sistema vigesimal. Entonces le enseñamos a una computadora a hacer el trabajo, pero nosotros no lo hacemos. Es un poco ridículo que nosotros como seres humanos le digamos a las computadoras que el mejor sistema que debe de ocupar es el vigesimal, y nosotros no lo enseñemos a nuestros hijos, ¿no? Sí, pasa bastante todo esto que comentas. Por ejemplo, si los científicos, los matemáticos piensan que puede ser cosa del pasado, ¿no? También es culpa de un tanto de la modernidad, ¿no? De pensar que cualquier cosa actual, por ser actual, es superior a cualquier cosa que haya existido en el pasado. Pero también eso me pasa, te voy a contar una anécdota de la primaria. Yo me acuerdo de cuando empecé a profundizar en la matemática de Anáhuac, recordé que en la primaria me habían enseñado pues que un punto vale 1, que una línea vale 5 y que es la numeración maya, ¿no? Entonces, como que muchos crecimos con esa formación Sí. y la mayoría recordamos que en la primaria, o la única información que tenemos de eso es que el punto vale 1, la línea vale 5 y es la numeración maya, y que es base 20, ¿no? Entonces, pues yo crecí pues pensando que pues no lo usamos porque es algo anticuado, porque es algo antiguo y porque quedó superado y toda la onda, y luego está ahí de la modernidad, ¿no? Entonces, la sorpresa fue la que me llevé cuando empecé a ahondar en todo este potencial que tiene esta matemática, ¿no? Porque pues tiene implicaciones varias, ¿no? El que una sociedad determine la base de numeración que va a utilizar tiene implicaciones en todo el desarrollo, ¿no? De la sociedad en su organización filosófica, su organización social y todo, ¿no? Y el sistema de numeración vigesimal tendría una ventaja sobre el decimal hablando matemáticamente. Una, bueno, dos, ¿no? Una serían los numerales. Sus numerales la hacen ya de entrada un elemento súper fuerte para su enseñanza. Y un teorema en matemáticas dice, entre más divisores tenga la base, más eficiente es, ¿no? No dice así como tal, pero es lo que dice, ¿no? Por ejemplo, el sistema 10, el sistema decimal, tiene divisores enteros al 2 ¿El y 2? al 5. Uh-huh. A la unidad ya el mismo, ¿no? Pero pues no los tomaremos tanto en cuenta. Pero el 20 tiene al 2, al 4, al 5 y al 10. Ya eso lo hace un poco más eficiente, ¿no? Le da más, más poder, por ejemplo, en divisibilidad, ¿no? Es Claro. más divisible, tiene más potencialidades, ¿no? Y movimientos ha habido varios, por ejemplo, sé de una sociedad que se llama la Sociedad Docenal y que hace trabajos e incluso publicaciones y todo lo hace en base 12 y argumentan y dicen, no, pues es que debemos usar la base 12 por esta razón y así, ¿no? Pero sí, el sistema decimal de numeración incluso tiene cierto grado de, pues, sin sonar feo, pero diré como torpeza, ¿no? Para efectuar ciertos cálculos, ¿no? Por eso existen números así infinitos en lo decimal. Si hubiera más poder de divisibilidad, creo que habría más facilidad, pero sí es Incluso está interesante. el Ya. cálculo de pi también en sistema vigesimal, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, en todos los números tiene una representación. O sea, lo que voy yo es que en esta parte a veces nos venden una parte del sistema vigesimal como que solo es suma y resta.
y hay, todas las operaciones se pueden hacer ahí en vigesimal, todo, ¿no? Todo, porque una es formalmente equivalente, o sea, si ya es posicional y utiliza el cero, se puede hacer lo que se puede hacer con cualquier sistema, simplemente sigue las mismas bases lógicas, ¿no? De toda aritmética en cualquier sistema de numeración, nada más que es base 20, ¿no? Entonces, cuando dicen, es que no usaban decimales, y dices, pues no, decimales no, porque no era base 10, pero ¿qué tal un punto vigesimal, ¿no? Claro. Se puede, claro que se puede hacer todo, representar cualquier conjunto de números. Claro que hay que iniciar por los naturales y el 1, el 2, el 3, porque como nunca lo hemos visto, Sí, trae cierta complejidad ir pensando en veintenas en vez de decenas. sí, pero la gente tiene que, obviamente es muy sencillo, simplemente la gente tiene que saber que tiene un sistema base 20 y que los números, no importa cómo se dibujen, digo, con símbolos, con punto y línea, pues lo más fácil del mundo. Utilizando los otros símbolos, no porque sea el mismo símbolo, representa lo mismo. Entonces, lo que decíamos, lo que comentas bien ahí, un 1 en sistema decimal es una décima parte, ¿no? De su sistema, pero en sistema vigesimal es una vigésima parte, ¿no? Entonces, existe toda la construcción en términos de lo que potencialmente se puede hacer. Yo creo que tenemos un gran potencial en esta parte de la matemática. Tristemente, como sociedad, no valoramos las cosas porque es mexicano. A lo mejor si el sistema vigesimal viniera de Japón, lo estaríamos tratando de aprender todos. Pero como es de mexicano, le encontramos un pero ahí el problema, ¿no? Y luego la sociedad de alguna manera sí está. Al día de hoy, mucha de la culpa a lo mejor yo creo que la tienen en cierta parte en el hogar, una parte importante sin tratar de culpar directamente pues a alguien, porque a lo mejor el sistema no promueve ciertas cosas, pero sí yo he encontrado mucha relación entre que en muchas casas fomentan esta parte y a los niños le meten miedo a las matemáticas y cuando van creciendo se van absorbiendo este miedo y luego les preguntas, ¿qué vas a estudiar? Y todo el mundo dice, lo que sea que no tenga matemáticas. O sea, es el miedo rotundo a lo que caiga que no tenga matemáticas. Y no debería de ser la opción tendrían que las matemáticas fluir de forma natural en todas las disciplinas, a diferente grado o nivel, pero no tendría por qué ser un factor de decisión, ¿no? Afecta en Claro. cómo se desenvuelve. La otra parte es cuando nos contaban muchas historias de que si sabes matemáticas o estudias matemáticas te vuelves loco, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene esa teoría, no sé por qué, pero todo el mundo la tiene. A lo Sí, sí, mejor es sí. cierta y no lo sé. Pero está interesante ver cómo reaccionamos como sociedad. Hay una relación ahí también en términos de la estructura, de cómo pensamos con el comportamiento emocional de las personas. Cuando les gustan las matemáticas, a los niños se comportan diferente o no importa. No, sí, fíjate que, por ejemplo, en Guerrero, en la comunidad de Copalillo, me invitaron a platicar con jóvenes de prepa, ¿no? Y enseñarles el sistema vigesimal, ¿no? Y en primera les dijeron, no, pues es que van a ver matemáticas, ¿no? Y cuando llegué con ellos, así, ya estaban sentados y sus caras así, ¿no? Como, luego de prepa, ¿no? Así jóvenes, así ya rebeldones, ¿no? Y así, ¿no? Y así, sin hacerte caso ni nada al principio, ¿no? Y ya empiezo a platicarles, ¿no? El punto, ¿no? El uno, y así les dije, hagan de cuenta que no saben nada, ¿no? Y ya empezamos a hablar en términos de punto, de línea, y empezaban a aprender a escribir el número, así fue rápido, ¿no? Por ejemplo, aprendieron a escribir el número, sumarlo, restarlo, multiplicarlo, en, ¿qué te diré? 2 horas, ¿no? Así, estuvimos ahí y de repente cuando ya le atinaban al número y les decía, a ver, y les dictaba ciertos números, ¿no? A ver, 130, luego ciento y tantos, pero que los escribieran en punto y línea, ¿no? Llevaban su material didáctico y empecé a notar que su autoestima cambiaba, ¿no? Así, Claro, entraron y estaban así. Y luego que eran de prepa, te digo, así como bien, eh, joven rebeldes, de prepa, ¿no? Como nosotros en la prepa. sí. Pero
y cambió así totalmente, ¿no? Y sabían escribir el número y se les hacía fácil, ¿no? Y les preguntaba, ¿cómo ves? ¿Se te hace sencillo? Y decían, no, así, ¿no? Y ellos, como hablan náhuatl, pues ya lo iban traduciendo al náhuatl, pero precisamente he notado mucho eso, ¿no? Sí, sí tiene muchas bondades, ¿no? Tanto en el... implica todo, ¿no? Porque el hecho de que puedas hacer algo correctamente ya, pues eso Claro, te eleva la autoestima, ¿no? Y aparte se vuelve sencillo y ven desde otra perspectiva, ¿no? La matemática. Y en primaria también, ¿no? Primaria, secundaria. Lo que he notado es que sí, efectivamente, se les hace sencillo aprender el concepto abstracto de número y todo lo que implica el razonamiento lógico matemático utilizando estos numerales de punto y de línea, porque en sí son súper elementales y sencillos de percibir y manipular, porque aparte, hablar de esta matemática de Anáhuac implica otros procedimientos, ¿no? No sigue una vía memorística, eso es importante, ¿no? No implica nada o lo menos que puede de cuestiones memorísticas, ¿no? No hay que memorizar nada porque al mismo momento el punto y la línea son elementos geométricos, entonces se combinan de cierta forma, dices los puntos hasta 4 y cuando son 5 se vuelven una línea, y las líneas hasta 3 porque cuando son 4, 5, 10, 15, 20, entonces ya son iguales a un punto más arriba, ¿no? Porque ya es el 20, ¿no? Entonces son sencillas las reglas, las aplicas y no necesitas estar pensando en la cantidad numérica, sino con que tú hagas bien tu geometría, 4 puntitos, 5 líneas, equivale a esto, y llegas al resultado sin siquiera estar consciente de que de qué cantidad estás contando, ¿no? Entonces eso también optimiza los recursos mentales, neuronales, digamos, fatiga menos y tiene su... Es bueno, la verdad, y a la vez este activas otra es parte que es maravilloso. esa parte de la construcción, ¿no? De la construcción geométrica, pero o sea, vas combinando las dos áreas del cerebro también, porque tiene la otra parte, este, de poder ser el artesano de la matemática, ¿no? Una especie más de ese tipo. Sí, 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 En sí. en la Y danza, por ejemplo, ¿no? Tú como en la sí, danza, toda la matemática, hay mucha matemática, poco o nada, mucha, ¿no? pues hay bastante y bastantes ramas de la matemática, ¿no? Puedes reconocer desde aritmética, geometría, distintas cuestiones y concepciones que se pueden asociar a algo geométrico o algo numérico. Y es que la cultura náhuatl, la cosmovisión principalmente, está influida por cuestiones numéricas, ¿no? Hay ciertos números que tienen un valor súper simbólico, ¿no? El 13, el 20, el 9, el 7, el 4, muchos, ¿no? Múltiplos de 13 a partir de ahí. Pero Claro, sí, es muy interesante, importante que se analice esto. Por ejemplo, una vez les pregunté a unos pedagogos de la UPN, de una maestría en educación indígena, y les decía que por qué no utilizaban los numerales de punto y de línea, y me dicen, es que eso ya no existe. Dicen, las comunidades utilizan los números occidentales que conocemos y partimos de lo que existe, ¿no? Los numerales y eso ya no existe, ¿no? Entonces se sigue pensando en esta idea de que porque es antiguo, no funciona, ¿no? Pues la modernidad, ¿no? Creemos que cualquier cosa que sea de ahorita, por ser de ahorita, es superior a cualquier cosa anterior. Y yo creo que, imagínate, pues si se aplica esta matemática desde los olmecas, ponle tú que desde el 1300 al menos ya viene estructurada, ¿no? 1300 antes de Cristo antes de hasta que- 1521, ¿cuántos años se desarrolló la Ujú. matemática, ¿no? ¿Qué alcance pudo tener? En términos de tiempo, se ha utilizado más que el sistema decimal en Europa, por ejemplo. Claro, Se ha estamos hablando utilizado más tiempo. de 3000 años de uso continuo, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí, yo creo que hay una evolución muy grande ahí. Esta parte, de la matemática de Anáhuac, digamos que en términos ya del mundo real,
pues la parte del sistema decimal sigue inmersa en las escuelas, ¿no? En las escuelas siguen inmersas, todos los días se dan pues clases en sistema decimal. Y la mayoría de los niños, jóvenes, incluso pues universitarios, todos, les cuesta mucho trabajo a veces las matemáticas, ¿no? Se le pueden dar clases a los niños e incorporar un poco esta parte para que mejoren en su rendimiento o... Sí, de hecho, en edad temprana, lo más temprano que se pueda utilizar el numeral de punto y de línea es un factor importante porque intuitivamente es accesible hasta la mente más infantil, ¿no? Así, ver el punto y reconocerlo como la unidad. Entonces yo creo que estimular esa parte del cerebro que se encarga del desarrollo, porque estos neurocientíficos han detectado que esa área natural intuitiva del cerebro que está en el lóbulo parietal izquierdo, que se encarga de este pensamiento numérico, es la misma área utilizada por matemáticos que ya son matemáticos, ¿no? Digamos que es la misma área. Entonces, estimular esta área cerebral desde edades muy tempranas con estos numerales, lo importante también es lo numeral. Habría que analizar qué tan conveniente sería ser contundentes con la base 20, que yo creo que sí, por sus propiedades matemáticas de ser base 20, pero es muy importante desde edad temprana y claro que se les puede dar clases a niños de educación básica que inicien con estos numerales porque es uno de sus mayores potenciales de esta numeración. Y les ayuda a mejorar ahí sus calificaciones a los niños, a los jóvenes. Pues sí, va a terminar en eso porque va a despertar esa cuestión cerebral que se encarga del número, ¿no? Va a tener más posibilidades de triunfo en matemáticas y en todas las áreas del saber, porque todas las decisiones que tomamos día con día tienen una implicación lógica, ¿no? La toma de decisiones, ¿no? Y todo eso hay que analizar y razonar. Exacto. La pregunta del millón, en vigesimal lo vamos a poner. Pero la pregunta, que todo el mundo quiere saber, ¿tiene la gente que quiere aprender matemática de Anáhuac como tal, tiene que estar inmersa en la mexicanidad, en la cultura, o pues no, simplemente le llama la atención y cualquier persona es para todo el mundo ahora sí que? Pues es para todo el mundo y más si le damos este perfil de ser una herramienta para hablar pedagógicamente de las matemáticas, ¿no? Porque como te digo, pienso, ¿no? Esta es una asociación que he hecho a partir de ver estos estudios neurocientíficos y ver los numerales y la numeración de Anáhuac. Siento que las personas que desarrollaron este sistema de numeración conocían bien cómo funcionaba la intuición del cerebro humano, desarrollaron una matemática con símbolos de acuerdo a esa cuestión del ser humano y determinaron esa matemática. Entonces, estos neurocientíficos dicen que este sentido numérico no depende del contexto cultural, entonces todos los seres humanos tenemos esa misma capacidad cerebral. Entonces, como herramienta pedagógica, es para todo el mundo y yo la considero necesaria para, desde edad muy temprana, ir desarrollando ese pensamiento matemático. Entonces, sí, para personas inmersas en la mexicanidad, obvio, ¿no? Pero para todo mundo, no tiene por qué ser solo para la mexicanidad o para educación indígena, ¿no? Sino que si lo vemos seriamente como herramienta pedagógica es para todo el mundo. Exacto, ese yo creo que es el punto fundamental, que a veces creemos que, bueno, vamos a hacer un libro, y porque los hay, de esta parte incluso del Nepohualcínsin, de muchos libros, y se piensa que, pues solamente es para los indígenas, ¿no? Y no, es para todo el mundo, ¿no? A mí, bueno, ya sabes que a mí me apasiona mucho el tema, me encanta, como siempre, platicar contigo, y que la gente también pueda acercarse contigo. Tú estás siempre, pues moviéndote mucho, apoyando en varios lugares, trabajando también ahí un poco en el Consejo de Anáhuac,
dando cursos y clases en varios lugares, donde también la gente puede acercarse contigo para aprender más o cómo te encuentra. Pues estoy por estructurar ya lo que va a ser definitivamente todo el contenido, ¿no? Ya está estructurado, pero digamos que tengo ya lo que sería el curso tanto para la educación formal, porque sí he estado colaborando, ya sea en gobiernos municipales o estatales, que me han dado esa posibilidad de pues, intervenir en las instituciones oficiales de educación pública, impartiendo esta matemática, y se ha ido haciendo un seguimiento y análisis de sus resultados, pero también podemos dar pues cursos para quien esté interesado, ya sea a través de que nos pongamos de acuerdo, a través, no sé, del consejo, de cualquier situación, en Facebook, cualquier persona me puede contactar, ¿no? Estoy como Daniel Olvera Vázquez, pero pues a lo mejor yo creo que vamos a trabajar en una convocatoria para un curso a través del consejo quizás, con tu ayuda y todo eso, para convocar a un primer curso inaugural de una aventura pedagógica. Exacto. Pues ojalá que sí y que llegue a todo el mundo y que la gente, pues me gustaría que la gente se apasionara por el tema de las matemáticas en todo momento y pues tener otra oportunidad de platicar más profundo a lo mejor de otros temas o del tema más operacional o de otros temas también de la cultura, porque también sabes mucho de muchos temas. eh, pues tú estás en Chico, una zona también sumamente grande en términos de históricos y pues conoces bastante de muchos temas, pues yo creo que podemos platicar muchísimo y bueno, pues ojalá que también pueda llegar esta información a toda la gente, ¿no? Sí, 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 pues vamos a ponernos de acuerdo para empezar a hacer más divulgación de estos temas, porque es importantísimo tanto en la educación formal como para quienes tenemos en nuestro círculo gente a la que podamos enseñarle, ¿no? Sobrinos, primos, nietos, para pues ese trabajo colectivo de ayuda matemática, ¿no? Pero sí es una herramienta buena, poderosa, potente, bien analizada. Va más allá de una simpatía cultural. Es increíble, ¿no? Hecho, Daniel, pues un gustazo. Estamos en contacto y un abrazo. Ojalá nos podamos ver pronto físicamente y en Igual, presencial. Cristian. Sí, 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 pues muy pronto ya se dan las condiciones. Ya estamos a un paso de abordar este tema con más impacto. Hecho, pues listo. Nos vemos. Hasta luego.